Cristalazo con Rafael Cardona. ¿Cómo está, Rafael? Primitivo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya tenemos prácticamente en las manos los elementos constitutivos centrales del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya pasaron las elecciones, ya se hizo el periodo extraordinario, ya se trabajó toda esta semana, algunas cosas están todavía en poder del Senado, otras ya pasaron a la Cámara de los Diputados. Y bueno, y ahora vamos a ver el nacimiento de un Consejo Ciudadano que va a administrar algunas de las potestades que deben ejercerse para que desaparezca del cuerpo de la estructura nacional el pernicioso fenómeno de la corrupción. Una de las herramientas que los ciudadanos quisieron imponer y lo lograron hasta ahora de una manera un poco incompleta, dicen ellos, es esto del 3 de 3. Sí. Y a mí me parece que esta iniciativa que nació, hasta donde yo entiendo, en el Instituto Nacional de la Competitividad, según hace un rato platicaste con uno de sus hombres importantes, que es el señor Juan Pardinas, el director. Bueno, pues esta iniciativa de pedirle a todos los funcionarios públicos sus declaraciones fiscales, su declaración patrimonial y su compromiso de no incurrir en conflictos de interés, que quiere decir no tener actividades privadas que estén reguladas por el dominio de tus actividades públicas. O sea, si eres secretario de comunicaciones, que no tengas acciones en una empresa que hace carreteras, por ejemplo, ¿no? Que no haya ese choque. Si eres secretario de salud, que no seas al mismo tiempo dueño de un hospital con servicios subrogados. O incluso que no tenga relación con una fundación que tenga... Entonces, a mí me parece que esto del 3 de 3 es algo que está absolutamente incompleto. Yo creo que debería de ser 10 de 10, 5 de 5, ¿no? Porque, mira, si ya le vamos a pedir a los funcionarios que nos demuestren su probidad financiera, pues una vez, ¿por qué no les hacemos el antidoping a todos? No vaya a ser que se nos meta por ahí un adicto. El ser adicto no es delito. Bueno, pero es un impedimento para el buen juicio. Y si no es delito, bueno, que diga, yo me inyecto heroína porque soy heroinómano y es mi derecho. Y ya discutiríamos si es tu derecho o no. Iremos a la corte para que la corte nos diga si eso es como en el caso de la marihuana. O yo soy cocainómano, o yo trago pastillas como loco. Habría que tener también un certificado de salud mental. Eso sí. Y otro de salud física. Correcto. Porque si te enfermas, pues el sector público tiene que pagarte tus curaciones. Pues no, porque todos los funcionarios públicos de cierto nivel, incluyendo los senadores, tienen seguros privados. ¿Cómo van a ir al ISSSTE? Bueno, no sé. No, sí sabes. Pero entonces que digan de dónde sacaron el dinero para ir al ISSSTE. Claro, van al ISSSTE y les puede pasar lo que a Nerdo de Tejada. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, en fin, si vamos a pedir garantía de excelencia en el comportamiento, pidámosla en todo el tipo de comportamiento total, que no haya depredadores sexuales en el gobierno. Va a ser que este cuate alguna vez haya cometido un abuso o una cosa parecida. Pero bueno, mientras tanto, a mí lo que me llama mucho la atención es la creación de este Consejo Ciudadano. Sí. Este Consejo Ciudadano se va a convertir en una especie de gran administrador de los mecanismos en contra de la corrupción. Y el senador Pablo Escudero nos ha dicho, bueno, la gran revolución de todo esto es que no será el Senado, y supongo que al no ser el Senado tampoco será el Congreso, así es, quien designe a esas personas. Propondrán un grupo de 9, es correcto, para que de ese grupo de 9 se elija a 6 personas que tienen el más honroso título que se puede tener en este país. Son ciudadanos. Y la ciudadanización de las cosas es una garantía absoluta de incorruptibilidad. Porque yo no sé si tú lo sepas, Primitivo,
seguramente los senadores lo saben, el Lincoln lo sabe, el señor Pardinas lo sabe, el señor Merino lo sabe. Los ciudadanos no se corrompen. La corrupción solamente es un fenómeno que existe en el sector público, en el gobierno. Ujú. La corrupción solamente se da cuando se hacen malos manejos del dinero público. Cuando el dinero público se usa para pagarle a un proveedor, ya dejó de ser dinero público, ya se volvió dinero bueno. Entonces, así como hay alguien que sale por las calles de México a decir el pueblo bueno, ¿no? Hay otros que salen a decir es el burócrata malo, es el servidor público malo. Nosotros, los que somos concesionarios, licenciatarios, los que tenemos negocios con el gobierno, proveedores, los que le vendemos cosas, los que participamos en licitaciones, que a veces son ilicitaciones porque aparece la corrupción, nosotros no nos corrompemos. No, eso nada más ustedes. Quizás llegue un momento en el que esa declaración fiscal obligatoria y pública debería también llegar a los grandes ejecutivos de las grandes empresas de México. Eso es lo que está planteando la ley. Y pongo dos ejemplos Ajá. de por qué sería esto necesario. Muy al comienzo de su gobierno, Felipe Calderón denunció cómo había evasión fiscal a través de las pías organizaciones de la filantropía. Correcto. Y los filántropos, en bloque, se cambiaron. Y ya no eran filántropos, se convirtieron en licántropos y como hombres lobos se le echaron encima a Calderón y Calderón se echó para atrás. Como se echó para atrás el propio Calderón en la denuncia de la evasión fiscal de las grandes corporaciones mexicanas. Él dijo, y están ahí los discursos en la hemeroteca y los podemos consultar cuando queramos, él dijo que hay decenas de grandes empresas que simplemente no pagan impuestos en este país. Uh-huh. Pero ellos sí participan de la competitividad nacional, ellos sí participan de la moralidad nacional. Pagan impuestos, brincan, saltan, hacen cosas. El día que les quitaron el régimen de consolidación, sí, estuvieron a punto de linchar al gobierno, a este gobierno, que trató de meterlos un poco al aro de que si todos ganamos, todos paguemos. Ajá. Entonces, yo creo que estamos exagerando en algunos puntos. Sí creo que este país tiene prácticas corruptas que se deberían desterrar, pero creo que las prácticas corruptas son como los teléfonos, como las líneas telefónicas, ya sean aéreas, celulares o de línea, o de alambre. Ajá. Para que pueda haber comunicación o para que pueda haber corrupción, tiene que haber dos. Tiene que haber uno que habla y uno que oye. Un emisor y un receptor. Tiene que haber uno que da y uno que recibe. Así es. Porque si no, estamos jugando. Y a mí me parece que hasta ahora muchos de estos esfuerzos de ponerle límites, está muy bien. Yo creo que todo mundo debe cumplir con la ley. Sí. Y que no hay un acto de corrupción en el cual no se transgreda una ley. Puede ser la ley de adquisiciones, puede ser la ley del servicio público, puede ser cualquiera, hasta la ley de la gravedad, si fuera posible. Entonces, el problema de México no es la corrupción. El problema de México es la ilegalidad. Y no tenemos una nación asentada en principios de cumplimiento jurídico de la ley. Y ahí es en donde dispersamos los esfuerzos y en vez de una cultura de la legalidad, como lo han dado en llamar algunos a este afán, estamos cayendo en una cultura de la persecución de la alta burocracia y de la mediana burocracia. Está bien que pongan en orden a la burocracia que hace trapacería y media, sí, que la pongan, y que sean severos y que sean justos y que castiguen a quien deban castigar. Pero también al que contestó el teléfono, porque del otro lado también hay una enorme corrupción en el sector privado, que ahora se erige en no solamente el juez, sino el conductor ético de la sociedad mexicana. Y a muchos de ellos la cola se les puede pisar, a muchos.
Gracias, Rafael. No seré yo quien se las pise porque yo no piso colas. Porque tú no estás en el Consejo No, Ciudadano. porque además no es esa mi función. Pero ese Consejo Ciudadano, vamos a ver si de veras lo ciudadano es garantía de lo incorruptible. No, al final, el otro punto importante es la Fiscalía. Bueno, Que no es ciudadana, eso pero es lo sí tiene que sigue. ser independiente porque Una es la que va a fiscalía- aplicar la ley y a Una fiscalía a perseguir autónoma, esos porque delitos, pues ¿no? independientes, Autónoma, nomás un autónoma, equipo de exactamente. fútbol que hay en Argentina, En creo. Argentina. ¿No? Es el único de independiente que yo Avellaneda. conozco. Y quién sabe. Pero autónomo puede que sí. Es correcto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias, buenas Nos noches. vemos el viernes. Tenemos